A los 18, elegí el amor y la responsabilidad, y mi familia me dio la espalda. Viví 2 décadas de lucha silenciosa. Un día, una llamada inesperada los trajo de vuelta a mi puerta, pero el hombre que encontraron ya no era el niño que habían desterrado. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Hay una fotografía en el estante de mi sala. Es vieja, con los colores ya un poco desvaídos por el sol. En ella estamos todos, mi padre, mi madre, mi hermano Javier y yo. Éramos una familia, o al menos, eso es lo que la foto intenta decir. Tengo 40 años ahora, y cuando mis ojos se posan en esa imagen, no veo la sonrisa forzada de mi yo de 17 años. Lo único que escucho es el eco de la voz de mi padre, una sentencia que partió mi vida en 2, resonando a través de 22 años de silencio. Desde hoy, ya no eres mi hijo. Para entender el peso de esas palabras, tienen que conocer al chico que yo era. A los 18, yo era la promesa encarnada de la familia Ramírez. Vivíamos en Santa Brígida, un pueblo pequeño en las afueras de la ciudad, de esos donde el polvo del camino se pega a los zapatos y las noticias vuelan más rápido que el viento. Mi padre, Ricardo, era mecánico. Un hombre duro, forjado a base de grasa y esfuerzo, con manos callosas que podían desarmar un motor pero que rara vez sabían dar una caricia. Había empezado con nada, y su taller, Mecánica Ramírez, era su reino y su legado. Toda su vida había sido una lucha cuesta arriba, y yo era su boleto para salir de ella. Yo era el que iba a tener un título universitario, el que no se rompería la espalda bajo un coche. Era un buen estudiante, el mejor de mi clase. Tenía una beca completa para estudiar ingeniería en la capital. El orgullo de mi padre era tan grande que casi se podía tocar. Lo veía en la forma en que enderezaba la espalda cuando hablaba de mí con sus clientes, en el brillo de sus ojos cuando me veía estudiando hasta tarde. Mi hijo, el ingeniero, decía, y la palabra ingeniero sonaba como si fuera rey. Mi madre, Elena, era su sombra silenciosa. Una mujer de corazón bueno pero de voluntad débil, cuyo universo giraba en torno a mantener la paz y la aprobación de mi padre. Y luego estaba Javier, mi hermano mayor. Él había seguido el camino de mi padre, trabajando en el taller. Era un buen tipo, pero siempre sentí que vivía bajo la decepción tácita de no haber sido el listo. Mi mundo, en ese entonces, era simple y estaba lleno de luz. Y el centro de esa luz era Sofía. Sofía no era parte del plan de mi padre. Ella era mía. Hija del panadero, con ojos del color de la miel y una risa que podía desarmar mi seriedad. Nos conocimos en la preparatoria. Nuestro amor era de esos de pueblo, paseos por la plaza al atardecer, helados de fresa compartidos, secretos susurrados en la banca de un parque. Ella veía más allá del futuro ingeniero. Veía a Andrés, el chico que se ponía nervioso al hablar en público, el que amaba las películas viejas de ciencia ficción. Con ella, yo no era una promesa, era simplemente un hombre. Recuerdo una tarde, sentados junto al río, con el sol pintando el cielo de naranja. Le hablaba de mis planes, de la universidad, de construir puentes y edificios. Ella escuchaba, con la cabeza apoyada en mi hombro. Suena increíble, Andrés, me dijo. ¿Pero serás feliz? La pregunta me descolocó. Nadie me había preguntado eso antes. Todos asumían que el éxito era la felicidad. Claro que sí, respondí, aunque por primera vez, una pequeña duda se instaló en mi corazón. Es lo que todos esperan de mí. Yo no espero nada, susurró ella, y me besó. Solo te quiero a ti. Ese era mi mundo antes del colapso. Un camino pavimentado de expectativas y un sendero secreto lleno de amor. No sabía, en ese momento, que ambos caminos estaban a punto de chocar de la forma más brutal posible, y que la explosión me dejaría solo, recogiendo los pedazos de todo lo que alguna vez había conocido. La fotografía en mi estante no miente. Éramos una familia.
Pero las familias, como los motores, a veces se rompen de formas que ni el mejor mecánico puede reparar. El final de mi primer mundo llegó en una tarde de martes, con el olor a pan recién horneado flotando en el aire. Sofía me había citado en el parque, en nuestra banca. Llegué silbando, con la cabeza llena de ecuaciones de cálculo y la promesa de un futuro brillante. Pero la sonrisa se me borró del rostro en cuanto la vi. Estaba pálida, más de lo normal. Sus manos, que siempre jugueteaban nerviosamente, estaban quietas sobre su regazo, apretando un pequeño objeto blanco. Sus ojos color miel, que normalmente brillaban con picardía, estaban anegados en un miedo que nunca le había visto antes. —¿Sophie? —¿Qué pasa? —pregunté, sentándome a su lado. El corazón empezó a latirme con una premonición helada. Ella no dijo nada. Simplemente abrió la mano y me mostró lo que sostenía. Una prueba de embarazo. Y en su pequeña ventana, 2 líneas rosas, nítidas e innegables. El mundo se detuvo. El sonido de los niños jugando en los columpios se desvaneció, el canto de los pájaros se convirtió en un zumbido sordo en mis oídos. Miré las 2 líneas, luego su rostro, y de vuelta a las 2 líneas. Eran tan delgadas, tan insignificantes, pero tenían el poder de demoler todo mi futuro. Ingeniería. La beca. El orgullo de mi padre. Todo se desmoronaba en mi mente como un castillo de naipes. El pánico fue lo primero que sentí. Un pánico frío y paralizante que me subió por la garganta y me dejó sin aire. Mi mente, esa mente lógica y entrenada para resolver problemas, se aceleró, buscando una salida, una solución, una forma de rebobinar el tiempo. Esto no puede estar pasando. No a mí. No ahora. Pensé en mi padre, en su rostro endurecido por la decepción, en la furia que desataría. Pensé en la vergüenza, en el escándalo en un pueblo como Santa Brígida. Vi a Sofía mirándome, esperando mi reacción. Sus ojos eran un abismo de terror y súplica. Estaba esperando que la salvara, o que la abandonara. Y por un segundo, un pensamiento horrible y egoísta cruzó mi mente: huir. Podía irme a la capital, empezar la universidad, dejar todo esto atrás. Podía fingir que nunca había pasado. Pero entonces la miré de verdad. Vi el temblor en sus labios, la forma en que se mordía el interior de la mejilla para no llorar. Vi a la chica que amaba, la que conocía mis miedos más tontos y mis sueños más grandes. Y en ese instante, el pánico empezó a retroceder, reemplazado por algo más fuerte, algo más profundo. Una oleada de protección, de responsabilidad. Este no era su problema. Era nuestro. Mi rostro debió haber cambiado, porque vi un destello de algo en sus ojos. Dejé de pensar en mí, en mi futuro, en mi padre. Empecé a pensar en ella, en nosotros, en esa pequeña vida que no había pedido nacer. Le tomé las manos. Estaban heladas. No estás sola en esto, le dije, y mi propia voz me sorprendió por su firmeza. Sonaba como la voz de un hombre, no la de un chico. Lo resolveremos, juntos. Sofía soltó un sollozo que había estado conteniendo, una mezcla de alivio y miedo. Se aferró a mí, y yo la abracé, sintiendo la fragilidad de sus hombros bajo mis manos. El mundo seguía siendo un caos, pero ahora tenía un centro. Tenía un propósito. Esa noche, no pude dormir. Me quedé despierto, mirando el techo de mi habitación, mientras el plan tomaba forma en mi cabeza. Era un plan loco, un plan que iba en contra de todo lo que me habían enseñado, de todo lo que se esperaba de mí. Pero era el único plan correcto. A la mañana siguiente, fui a buscar a Sofía. La llevé a caminar por el campo, lejos de oídos curiosos. El sol de la mañana era cálido, pero yo sentía un frío interno. Sophie, empecé, tomando aire. He estado pensando. Y, no me iré a la capital. Ella se detuvo y me miró, confundida. ¿Qué? Andrés, tu beca, tu carrera. La beca puede esperar, dije, aunque sabía que era una mentira. Una oportunidad así no esperaba. Tú y el bebé son más importantes. Me quedaré aquí. Conseguiré un trabajo, uno de verdad.
Cuidaré de ustedes. Alquilaremos un lugar, pequeño, no importa. Pero lo haremos funcionar. Vi la lucha en su rostro. La culpa, el amor, el miedo. No puedes hacer eso, susurró. No puedes tirar tu futuro por mí. No lo estoy tirando, le respondí, tomándole el rostro entre mis manos. Estoy eligiendo uno diferente. Un futuro contigo. ¿No es eso lo que siempre quisimos? Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero esta vez no eran solo de miedo. Eran de gratitud. Me besó, un beso salado y desesperado, un beso que sellaba nuestro pacto. Fue mi primer acto de verdadera madurez. La primera vez que tomé una decisión que no estaba dictada por el miedo o por el deseo de complacer a mi padre. Elegí la responsabilidad. Elegí el amor. Elegí a mi propia familia por encima de la que me había sido dada. No tenía idea, en ese momento, del precio que iba a pagar por esa elección. No sabía que estaba a punto de declararle la guerra al hombre que más admiraba y temía en el mundo. Pero mientras caminaba de regreso a casa, con la mano de Sofía en la mía, me sentí extrañamente en paz. Asustado, sí, pero en paz. Había elegido mi camino. Ahora solo tenía que enfrentarme a las consecuencias. La confrontación llegó esa misma noche. La atmósfera en la cena era tensa, como el aire antes de una tormenta. Mi madre había preparado mi plato favorito, mole con pollo, como si intuyera que necesitaba un último gesto de cariño antes del cataclismo. Mi padre hablaba del coche de un cliente, pero sus ojos me estudiaban por encima de la mesa. Javier comía en silencio, como siempre, evitando el contacto visual. Esperé a que termináramos de cenar. Con las manos sudorosas y el corazón martilleándome en el pecho, tomé aire. Papá, mamá, Javier, tengo que decirles algo, empecé. 3 pares de ojos se clavaron en mí. El tenedor de mi padre se detuvo a medio camino de su boca. Sofía y yo, vamos a tener un bebé. El silencio que cayó sobre la mesa fue más ruidoso que cualquier grito. Fue un silencio pesado, denso, cargado de incredulidad y juicio. Mi madre se llevó una mano a la boca, ahogando un gemido. Javier dejó caer su tenedor, que golpeó el plato con un ruido metálico y agudo. Pero fue la reacción de mi padre la que me heló la sangre. No gritó. No al principio. Su rostro, normalmente curtido y expresivo, se convirtió en una máscara de piedra. Lentamente, dejó su tenedor en el plato. Sus nudillos estaban blancos de la fuerza con que apretaba el puño. Repite eso, dijo, con una voz tan baja y controlada que daba más miedo que cualquier grito. Tragué saliva. Sofía está embarazada. Y he decidido que no iré a la universidad. Me quedaré aquí, en Santa Brígida. Conseguiré un trabajo y me haré cargo de mi familia. Ahí fue cuando la tormenta estalló. ¿Qué? Rugió mi padre, poniéndose de pie de un salto. La silla se tambaleó hacia atrás. Su rostro pasó del asombro a una furia púrpura. ¿Has perdido el juicio? ¿Tirar tu vida a la basura por una calentura? ¿Por una mocosa que te abrió las piernas? No hables así de ella, salté, mi propio miedo convirtiéndose en ira. La amo. Y es mi responsabilidad. Tu responsabilidad, se burló, con una risa amarga y cruel. Tu única responsabilidad era estudiar, convertirte en alguien. Todo lo que he trabajado, todo el sudor que he derramado en ese maldito taller, era para ti. Y para que no terminaras como yo, cubierto de grasa hasta las cejas. Ricardo, por favor, suplicó mi madre, con lágrimas corriendo por su rostro. Tú cállate, Elena, le espetó él, sin apartar sus ojos llameantes de mí. Se acercó a la mesa, apoyando los puños en ella, inclinándose hacia mí como un animal de presa. Tienes una opción, Andrés. Una. Dejas a esa, muchacha. Te olvidas de esta estupidez. Y te vas a la capital a estudiar como estaba planeado. O te largas de mi casa. Ahora mismo. Miré a mi madre, buscando ayuda, pero ella solo negaba con la cabeza, sollozando, impotente. Miré a Javier.
Por un instante, nuestros ojos se encontraron. Vi una chispa de simpatía, de conflicto, pero fue ahogada por el miedo a mi padre. Bajó la mirada, derrotado. Estaba solo. La decisión ya estaba tomada. La había tomado en el parque, con la mano de Sofía en la mía. Me puse de pie, mi silla raspando el suelo. Mi cuerpo temblaba, pero mi voz salió firme. Entonces me largo. La bofetada resonó en la habitación. La mejilla me ardió, pero el dolor más profundo estaba en mi pecho. Mi padre nunca me había puesto una mano encima. No eres mi hijo, siseo, con el rostro a centímetros del mío. Un hijo mío no sería tan cobarde, tan estúpido. Desde hoy, ya no eres mi hijo. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y caminé hacia mi habitación. Escuchaba los sollozos de mi madre a mi espalda, el silencio atronador de mi padre. Metí ropa en una vieja maleta de lona, sin orden ni concierto. Un par de libros, la foto de Sofía, lo poco que tenía. Cada objeto era un recordatorio de la vida que estaba dejando atrás. Cuando salí de mi cuarto, mi padre estaba de espaldas, mirando por la ventana hacia la oscuridad. Mi madre estaba sentada en el sofá, hecha un ovillo. Mamá, empecé. Vete, Andrés, dijo mi padre, sin volverse. Vete antes de que diga algo de lo que me arrepienta más. Era demasiado tarde para eso. Salí a la noche. El aire fresco me golpeó la cara, pero no pudo apagar el fuego que sentía dentro. La puerta de mi casa, la única casa que había conocido, se cerró a mi espalda. El sonido del cerrojo al girar fue el punto final. Un sonido definitivo, absoluto. Era un extraño en mi propia vida, un exiliado. Con una maleta en la mano y una promesa en el corazón, caminé hacia la oscuridad, sin saber que esa oscuridad sería mi hogar durante mucho, mucho tiempo. La libertad tiene un sabor amargo cuando se mezcla con la desesperación. Los primeros meses fueron un infierno helado. Con el poco dinero que teníamos ahorrado, Sofía y yo alquilamos un cuarto de azotea en la parte vieja del pueblo. Cuarto es una palabra generosa. Era una caja de cemento con un techo de lámina que se convertía en un horno durante el día y en un congelador por la noche. Había una sola bombilla que parpadeaba, un colchón raído en el suelo y una cubeta para recoger el agua de las goteras. Ese era nuestro primer hogar. La realidad me golpeó con la fuerza de un martillo. Ya no era Andrés, el futuro ingeniero. Era solo Andrés, un chico de 18 años sin experiencia y con una novia embarazada a la que alimentar. Recorrí el pueblo buscando trabajo, cualquier trabajo. La humillación era mi sombra constante. Los amigos de mi padre me miraban con una mezcla de lástima y desprecio. Lo siento, muchacho, no hay nada, decían, pero sus ojos gritaban decepción. Finalmente, conseguí algo. Un trabajo en el turno de noche en un almacén de distribución a las afueras de la ciudad. Cargar y descargar camiones, mover cajas de un lado a otro. Un trabajo que no requería cerebro, solo espalda. El sueldo era una miseria, pero era algo. Mis noches se convirtieron en un borrón de esfuerzo físico y agotamiento mental. El almacén era un monstruo de metal y concreto, siempre frío, siempre ruidoso. El aire olía a cartón húmedo y a diésel. Mis compañeros eran hombres mayores, con los rostros surcados por el cansancio y la resignación. Hablaban poco, se movían como autómatas. Yo era el más joven, y me veían con una curiosidad distante. El dolor en mi espalda se hizo crónico. Mis manos, que antes solo conocían la suavidad del papel y los lápices, se llenaron de callos, cortes y ampollas. Llegaba a casa al amanecer, con el cuerpo molido y el alma entumecida. Sofía me esperaba despierta, con un café caliente y una sonrisa triste. Ver su vientre crecer día a día era mi única motivación. Por ella, por él, o por ella, me decía. Valió la pena. Pero el dinero nunca era suficiente. Vivíamos al día, contando cada peso. Comíamos frijoles y arroz, arroz y frijoles. A veces, Sofía no cenaba, diciendo que no tenía hambre, para que yo pudiera comer un poco más.
La veía remendando mi ropa de trabajo, con la luz parpadeante de la bombilla, y un nudo de rabia e impotencia se me formaba en la garganta. Yo le había prometido una vida mejor, y la había arrastrado a esto. Las peleas comenzaron. Pequeñas al principio, susurros tensos en la oscuridad para no despertar a los vecinos. Andrés, ya no queda gas, decía ella, con la voz apagada. Haré lo que pueda, Sophie. Mañana me pagan, respondía yo, a la defensiva. Mañana no tenemos que comer. La presión nos estaba aplastando. Una tarde, la discusión explotó. Llegué a casa más cansado que nunca, y la encontré llorando en silencio. ¿Qué pasa?, le pregunté, con brusquedad. Nada, respondió ella, secándose las lágrimas con rabia. No me digas que nada. Llevas días con esa cara, le grité, y al instante me arrepentí. ¿Y qué cara quieres que ponga?, explotó ella, poniéndose de pie. Estoy embarazada, vivo en este cuchitril, mi novio llega a casa oliendo a sudor y a derrota y apenas nos alcanza para comer. Claro que estoy feliz. Sus palabras me golpearon como piedras. ¿Crees que yo quería esto?, le respondí, con la voz rota. Lo dejé todo por ti. Por nosotros. Mi futuro, mi familia. Yo no te pedí que lo hicieras, sollozó. Nos quedamos mirando, jadeando, dos extraños heridos en una caja de cemento. El amor seguía ahí, pero estaba enterrado bajo capas de miedo, resentimiento y agotamiento. Me acerqué a ella y la abracé. Lloramos juntos, sin saber qué más hacer. Para empeorar las cosas, una tarde apareció el señor Vargas, el padre de Sofía. Es un hombre corpulento, con una mirada severa. Entró en nuestro cuarto, mirando con desdén el colchón en el suelo, la ropa colgada de un clavo. Esto es lo que le ofreces a mi hija, me dijo, con la voz cargada de desprecio. Hago lo que puedo, señor, respondí, apretando los puños. No es suficiente, sentenció. Se volvió hacia Sofía. Vuelve a casa, hija. Este muchacho solo te está arrastrando a su miseria. Él es mi familia ahora, papá, respondió Sofía, con una valentía que me asombró. Y esta es mi casa. El señor Vargas nos lanzó una última mirada de asco y se fue. Su visita dejó una cicatriz. Me hizo sentir aún más pequeño, más inútil. Esa noche, en el almacén, trabajé con una furia silenciosa, levantando cajas más pesadas, moviéndome más rápido, como si pudiera exorcizar mis demonios a través del sudor y el dolor. Pero cuando me detuve, exhausto, bajo la luz fluorescente y fría, el demonio seguía ahí, susurrándome al oído, no eres suficiente. Estábamos al límite. El dinero se había acabado, la comida escaseaba y la tensión entre Sofía y yo era un cable a punto de romperse. Una noche, después de una pelea particularmente amarga, me senté en el borde del techo, mirando las luces lejanas de la ciudad, sintiéndome completamente perdido. Había tocado fondo. Fue Sofía quien tuvo la idea. Tu abuela, dijo, con la voz ronca de tanto llorar. Hablaste de ella. Tu abuela Isabel. Mi abuela Isabel. La madre de mi madre. Una mujer menuda y enérgica que vivía sola en una pequeña casa al otro lado del pueblo. No la veía a menudo. Mi padre nunca había sido muy cercano a la familia de mi madre, siempre los consideró simples. Pero yo recordaba su casa, un lugar que siempre olía a canela y a tierra mojada, y sus manos, pequeñas pero fuertes, siempre ocupadas en el jardín o en la cocina. No lo sé, Sophie, dudé. No quiero pedir más limosna. No es limosna, Andrés. Es familia, insistió ella, con una nueva chispa de esperanza en sus ojos. Por favor. Es nuestra última opción. Tenía razón. A la mañana siguiente, con el orgullo hecho trizas, caminamos hasta su casa. Era una casita de adobe pintada de azul, con un pequeño jardín delantero lleno de geranios y hierbabuena. La puerta estaba entreabierta. Llamamos, y una voz cascada respondió desde adentro. ¿Quién? Soy yo, abuela. Andrés. La puerta se abrió de golpe. Mi abuela Isabel nos miró desde el umbral.
Era más pequeña de lo que recordaba, con el pelo completamente blanco recogido en un moño y la cara surcada de arrugas profundas como los caminos de un mapa. Sus ojos, pequeños y brillantes, pasaron de mí al vientre abultado de Sofía, y luego de vuelta a mis ojos. Lo entendió todo en un instante. No hubo preguntas, no hubo juicio. Andrés, hijo, dijo, y su voz se quebró un poco. Pásenle. Están en su casa. Ese día, por primera vez en meses, comimos hasta saciarnos. Mi abuela nos preparó un caldo de pollo que sabía a gloria, con tortillas hechas a mano. Mientras comíamos, le contamos todo. La pelea con mi padre, el cuarto de azotea, el trabajo en el almacén. Ella escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando, con una expresión de tristeza y determinación en el rostro. Cuando terminamos, se levantó y dijo, el cuarto de atrás está vacío. Era de tu abuelo. No es mucho, pero tiene una cama de verdad y no hay goteras. Se quedarán aquí. El tiempo que necesiten. Intenté protestar. Abuela, no podemos. Es demasiado. Trabajaré, le pagaré. Me silenció con un gesto de la mano. El dinero no importa aquí. Lo que importa es esto, dijo, señalando a Sofía. Un nuevo miembro de la familia está en camino. Y la familia se cuida. Tu padre lo ha olvidado, pero yo no. Su casa se convirtió en nuestro santuario. La paz de ese pequeño hogar era un bálsamo para nuestras almas heridas. Yo seguí trabajando en el almacén, pero ahora volvía a un lugar cálido. Mi abuela se convirtió en la madre que Sofía nunca tuvo. Le enseñó a tejer, le preparaba tés para las náuseas, le contaba historias de cuando mi madre era una niña. Las veía a las dos en la cocina, riendo en voz baja, y sentía una gratitud tan inmensa que dolía. Mi abuela también se convirtió en mi ancla. Rara vez hablábamos de mi padre, pero ella sabía. Una tarde, me encontró en el patio, arreglando una silla rota. El orgullo es un veneno, mi hijo, me dijo, sentándose a mi lado. Tu padre se lo bebió todo. No dejes que te envenene a ti también. No estoy orgulloso, abuela. Estoy cansado, le confesé. Lo sé, respondió, poniendo su mano arrugada sobre la mía. Pero el cansancio pasa. El trabajo que estás haciendo, cuidar de tu mujer y de tu hijo, eso es lo que te hace un hombre. No un título en la pared. Nunca lo olvides. En la casa de mi abuela, Sofía y yo volvimos a encontrarnos. Sin la presión constante de la supervivencia, el amor que nos teníamos volvió a florecer. Nos sentábamos en el porche por las noches, viendo las estrellas, hablando de nombres para el bebé, soñando con un futuro que ya no parecía tan imposible. No era la vida que había planeado, pero en esa casita azul, rodeado del amor incondicional de dos mujeres extraordinarias, empecé a entender que a veces, los mejores planes son los que no se planean. Estaba construyendo mi propia definición de familia, una basada no en la sangre o las expectativas, sino en la lealtad, el sacrificio y un plato de caldo de pollo servido en el momento justo. El invierno dio paso a una primavera tímida, y con ella, la espera se hizo más intensa. El vientre de Sofía era una luna llena, y cada movimiento del bebé era un recordatorio de la vida que estaba a punto de estallar en nuestro pequeño mundo. La casa de mi abuela estaba llena de una energía nerviosa y expectante. Había ropita de bebé tejida a mano, una cuna vieja que mi abuela había guardado por décadas, y el olor constante a manzanilla. La noche que empezó todo, una tormenta eléctrica sacudía Santa Brígida. Yo acababa de llegar del almacén, empapado y exhausto. Sofía estaba sentada en la cama, con el rostro pálido y contraído por el dolor. Andrés, creo que ya es hora, dijo, con la voz entrecortada. El pánico que había sentido meses atrás volvió con toda su fuerza. Pero esta vez era diferente. Era un pánico activo, un pánico que me impulsó a la acción. Tranquila, mi amor. Aquí estoy, le dije, tratando de que mi voz sonara más calmada de lo que me sentía. Mi abuela entró en acción como un general en el campo de batalla. Tú, pon a calentar agua. Y trae toallas limpias. Muchas, me ordenó. La partera del pueblo,
doña Elvira, no pudo llegar por culpa de la tormenta. Estábamos solos. La noche se convirtió en una eternidad de dolor y esfuerzo. Las horas se arrastraban, marcadas por los gemidos de Sofía y el sonido de la lluvia golpeando el techo de lámina. Yo le sostenía la mano, le secaba el sudor de la frente, le susurraba palabras de ánimo que no sabía de dónde sacaba. Me sentía inútil, un espectador aterrorizado ante el milagro y el sufrimiento del nacimiento. Mi abuela fue nuestra roca. Con una calma asombrosa, guiaba a Sofía, le decía cuándo pujar, cuándo respirar. Sus manos, aunque viejas, eran firmes y seguras. Y entonces, justo cuando el amanecer empezaba a teñir el cielo de un gris pálido, ocurrió. Con un último grito desgarrador de Sofía, el bebé llegó al mundo. Un llanto fuerte y saludable llenó la habitación, ahogando el sonido de la tormenta. Era un niño. Mi abuela lo limpió y lo envolvió en una manta. Me lo entregó. Lo tomé en mis brazos, temblando. Era tan pequeño, tan frágil. Tenía el rostro arrugado, los ojos cerrados con fuerza y un puñado de pelo negro y rebelde. Y en ese momento, todo cambió. El cansancio, el miedo, el resentimiento hacia mi padre, todo se desvaneció. Lo único que existía era esa pequeña criatura en mis brazos. Mi hijo. Lo acerqué a Sofía, que lloraba de agotamiento y felicidad. Ella lo tomó, lo besó, y le susurró al oído. Leo, dijo, mirándome con los ojos más hermosos que había visto nunca. Se llamará Leo. Leo. Me gustaba. Sonaba fuerte. Sostener a Leo por primera vez solidificó mi propósito de una manera que nada había hecho antes. Ya no se trataba de sobrevivir, se trataba de construir. Miré sus pequeñas manos, sus dedos perfectos que se aferraban a mi meñique con una fuerza sorprendente. Y le hice una promesa silenciosa. Nunca te faltará nada, campeón. No sé cómo, pero voy a hacer que te sientas orgulloso. Todo este sacrificio, todo este dolor, valdrá la pena por ti. Él era mi ancla. Mi razón. Mi norte. En medio de la tormenta, tanto la de afuera como la de adentro, había llegado la calma. La llegada de Leo no resolvió nuestros problemas, pero les dio un nuevo significado. Ahora, cada noche en el almacén, cada músculo adolorido, cada peso ganado, tenía un rostro y un nombre. Tenía el rostro de mi hijo. Los años que siguieron fueron una rutina de trabajo duro y pequeñas alegrías. El tiempo, que antes se arrastraba, ahora parecía volar, marcado por los hitos de Leo. Su primera sonrisa, sus primeros pasos, su primera palabra, que para mi orgullo secreto fue papá. Leo creció en la casita azul de su bisabuela, un niño feliz y ruidoso, ajeno a las tormentas que habían precedido su llegada. Para él, el mundo era el jardín de la abuela, las historias que Sofía le leía por las noches y mis brazos cansados que lo levantaban en el aire cuando llegaba del trabajo. Yo seguía en el almacén. El trabajo era brutal, pero ya no era solo un medio para sobrevivir. Era una escalera. Observaba todo, aprendía todo. Cómo se organizaban los envíos, cómo se manejaba el inventario, cómo motivar a los hombres cansados. El supervisor, un hombre mayor y justo llamado Ricardo, la ironía del nombre nunca se me escapó, empezó a fijarse en mí. Veía que no era como los demás. Veía el hambre en mis ojos. Un día, me llamó a su pequeña oficina, que olía a café rancio y a papeles viejos. Ramírez, me dijo, ¿sabes leer un manifiesto de carga? Sí, señor, respondí. Bien. El encargado del turno de día renunció. El puesto es tuyo si lo quieres. La paga es mejor. Fue el primer escalón. Dejé el turno de noche. Por primera vez en años, podía cenar con mi familia, podía acostar a mi hijo. La vida seguía siendo dura, pero ahora había un resquicio de luz. Me aferré a esa oportunidad con uñas y dientes. Fui el primero en llegar y el último en irse. Me aseguré de que cada envío saliera a tiempo, de que cada caja estuviera en su lugar. Mientras tanto, Sofía se había convertido en el corazón de nuestro hogar. No se contentaba con ser solo una madre.
Con una vieja máquina de coser que le regaló mi abuela, empezó a hacer pequeños trabajos de costura para los vecinos. Remiendos, dobladillos, vestidos sencillos. Cada peso que ganaba lo guardaba en un frasco de vidrio en la cocina. Para los estudios de Leo, decía, con una determinación feroz en sus ojos. Ella también estaba construyendo, a su manera. La relación con mi propia familia seguía siendo un desierto. No había llamadas, no había cartas. Era como si hubiera muerto para ellos. Pero Javier, mi hermano, rompió el silencio de vez en cuando. Aparecía sin avisar, generalmente cuando mi abuela no estaba. Se paraba en la puerta, con una expresión incómoda, como un fantasma de mi vida anterior. La primera vez que vino, Leo tendría unos 3 años. Javier lo miró con una curiosidad triste. «Se parece a ti cuando eras niño», dijo en voz baja. Luego, torpemente, sacó un fajo de billetes de su bolsillo y me lo tendió. «Toma. Papá, el negocio no va muy bien, pero esto es mío». Para el niño. Lo miré a él, y luego al dinero. Sentí una oleada de orgullo y rabia. «No necesito tu lástima, Javier», le dije, con la voz más dura de lo que pretendía. «Puedo solo». «No es lástima, Andrés. Es». Se calló, sin saber qué decir. «Guárdatelo», insistí, empujando su mano. «Estamos bien». Se fue con el dinero en el bolsillo y la derrota en la cara. Me sentí mal después, pero no podía aceptarlo. Aceptar su dinero habría sido como admitir que mi padre tenía razón, que yo no podía. Cada visita era igual, una oferta torpe de ayuda, un rechazo orgulloso por mi parte. Lo quería, era mi hermano, pero entre nosotros había un abismo de decisiones y silencios. A los 5 años, ascendí de nuevo. Supervisor de turno. La paga era considerablemente mejor. Ese año, por primera vez, tuvimos suficiente dinero para celebrar la Navidad con un árbol pequeño y un regalo para Leo. Le compramos un juego de bloques de construcción. Ver su rostro iluminarse esa mañana fue mejor que cualquier ascenso. Ese mismo año, nos mudamos de la casa de mi abuela. Alquilamos una pequeña casa de 2 habitaciones al otro lado de la calle. Fue un día agridulce. Mi abuela lloró, pero eran lágrimas de orgullo. «Ya era hora, mi hijo. Ya pueden volar solos», nos dijo. La vida era una lucha constante, una subida lenta y agotadora por una escalera que parecía no tener fin. Pero cada noche, cuando me sentaba a la mesa con Sofía y Leo, cuando escuchaba sus risas, sabía que cada escalón, por doloroso que fuera, valía la pena. Estaba construyendo mi vida, no la que mi padre quería para mí, sino la mía propia. Ladrillo a ladrillo. Caja por caja. Cuando Leo cumplió 8 años, el mundo dejó de ser un lugar simple para él. Empezó a hacer preguntas, preguntas afiladas que atravesaban la paz que tanto nos había costado construir. Era un niño brillante, con una curiosidad insaciable y una mente que conectaba los puntos con una rapidez que a veces me asustaba. La pregunta que lo cambió todo llegó una tarde de domingo, después de un partido de fútbol en el parque. Estábamos sentados en el césped, comiendo naranjas. «Papá», dijo, con la seriedad que solo un niño de 8 años puede tener. «Miguel tiene 2 abuelos y 2 abuelas. Y Carlos también. ¿Por qué yo solo tengo a la abuela Sophie y a la bisabuela Isabel?» El trozo de naranja se me atoró en la garganta. Miré a Sofía, y vi el mismo pánico en sus ojos. Habíamos sabido que este día llegaría, pero no estábamos preparados. «Bueno, campeón», empecé, buscando las palabras. «¿Recuerdas que te hemos contado que papá no habla con sus papás?» «Sí», respondió, frunciendo el ceño. «¿Pero por qué? ¿Hiciste algo malo?» «¿Hice algo malo?» La inocencia de su pregunta fue como un puñetazo en el estómago. Para él, la lógica era simple: si la gente no te habla, es porque hiciste algo malo. Le expliqué una versión suavizada de la verdad. Le dije que a veces los adultos no están de acuerdo en cosas importantes, y que mis padres y yo habíamos tenido un desacuerdo muy grande hacía mucho tiempo. Le dije que lo quería mucho, pero que no podía prometerle que los conocería.
No quedó satisfecho. Pude ver la confusión en sus ojos, la pequeña semilla de una herida que yo, sin querer, había plantado en él. Se dio cuenta de que había un agujero en su historia, una pieza faltante en el rompecabezas de su familia. Y esa noche, lo escuché preguntarle a Sofía en voz baja, ¿mis otros abuelos no me quieren? El dolor en los ojos de mi hijo me provocó una nueva ola de rabia hacia mis padres. Una rabia fría y profunda. No solo me habían rechazado a mí, su rechazo se había extendido a través de los años como una mancha de aceite, tocando ahora a mi hijo inocente. El muro que había construido para protegerme de ellos, ahora sentía que también estaba encerrando a Leo. Esa rabia se mezclaba con una vergüenza que me carcomía por dentro. Una vergüenza que se hizo casi insoportable una noche, un par de semanas después. Había tenido un día terrible en el trabajo. Un envío importante se había retrasado, y mi jefe, el gerente general, me había gritado delante de todos. Llegué a casa sintiéndome pequeño, derrotado. Sofía me pidió que fuera a la tienda por leche. Fui en nuestra vieja camioneta, que tosía y se quejaba a cada metro. Mientras esperaba en un semáforo, un coche de lujo, un BMW negro y reluciente, se detuvo a mi lado. Miré al conductor por curiosidad, y mi corazón se detuvo. Era Ricardo Richie Salgado. Había sido mi mejor amigo en la preparatoria. El chico con el que había planeado ir a la universidad, con el que había soñado conquistar el mundo. Iba impecablemente vestido con un traje caro, hablando por un teléfono que probablemente costaba más que mi camioneta. Me vio. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. Vi la sorpresa en su rostro, seguida de una rápida mirada que recorrió mi camioneta destartalada, mi ropa de trabajo manchada de grasa, mi rostro cansado. Y luego, vi la lástima. Fue solo un instante, pero fue suficiente. Pisé el acelerador en cuanto la luz cambió, sin importarme los coches que venían. Giré en la primera calle y me detuve en un callejón oscuro, con el motor temblando. Apoyé la frente en el volante, y por primera vez en años, sentí que las lágrimas me quemaban los ojos. No lloré. En lugar de eso, una furia ciega se apoderó de mí. Golpeé el volante, una y otra vez, un golpe sordo y patético. No era rabia contra Richie. Era rabia contra mí mismo, contra mi vida, contra la elección que me había llevado a ese callejón oscuro. Él es un ingeniero, pensé, con una amargura que me llenaba la boca. Él tiene la vida que yo debía tener. La vergüenza era un monstruo. Me sentía como un fraude. El supervisor, el hombre de familia, el que podía solo. Todo se sentía como una mentira. En ese momento, no era más que un fracasado en una camioneta vieja, escondiéndome de mi pasado. Compré la leche y volví a casa. Sofía y Leo ya estaban dormidos. Me senté en la oscuridad de la cocina, bebiendo un vaso de agua, tratando de calmar el temblor de mis manos. Amaba a mi familia más que a nada en el mundo. Pero esa noche, la pregunta resonaba en mi cabeza, una y otra vez, como un eco cruel, ¿y si mi padre tenía razón? ¿Y si había tirado mi vida a la basura? Fue la noche más oscura de mi alma. El muro invisible que me separaba de mi pasado parecía más alto e insuperable que nunca. La vida tiene una forma curiosa de ponerte a prueba justo cuando crees que no puedes más, y luego, cuando menos te lo esperas, te ofrece una cuerda para salir del pozo. Después de esa noche oscura en el callejón, me sumergí en el trabajo con una determinación casi maníaca. Era mi única forma de luchar contra los demonios de la duda, trabajar más duro, ser mejor, demostrarle a ese fantasma de mi padre en mi cabeza que estaba equivocado. Pasaron 4 años. 4 años de levantarme antes del amanecer y volver a casa mucho después del anochecer. Me convertí en una máquina. Aprendí cada ruta, cada sistema, cada nombre de cada conductor. Resolvía problemas antes de que ocurrieran. El almacén se convirtió en mi tablero de ajedrez, y yo movía las piezas con una precisión implacable. Leo ya era un preadolescente, y Sofía y yo habíamos encontrado un ritmo, una sociedad silenciosa construida sobre el respeto y un amor que había sobrevivido a todas las tormentas. Ella era mi puerto seguro, la única persona que veía las grietas detrás de mi fachada de hombre fuerte.
Y entonces, un día, el gerente general, el señor Méndez, el mismo que me había gritado años atrás, me llamó a su oficina. Fui esperando otra reprimenda. Pero en su lugar, me ofreció una taza de café. Andrés, dijo, con un tono que nunca había usado conmigo. Me retiro el próximo mes. La compañía quiere promover a alguien de adentro. Alguien que conozca esta operación como la palma de su mano. Me quedé en silencio, sin atreverme a respirar. El puesto es tuyo, si lo quieres, concluyó. Gerente general del centro de distribución. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Gerente general. El jefe de todo. El puesto que veía tan inalcanzable como la luna. Yo, no sé qué decir, señor, tartamudeé. No digas nada, sonrió Méndez. Solo haz el trabajo. Te lo has ganado. Salí de su oficina en una especie de trance. Esa noche, no fui directo a casa. Conduje hasta un pequeño monte a las afueras del pueblo, el mismo lugar donde solía ir a pensar cuando era un adolescente. Me bajé de la camioneta y miré las luces de Santa Brígida extendiéndose bajo mis pies. Habían pasado 14 años desde que mi padre me había echado de casa. 14 años de noches en vela, de dolor de espalda, de humillaciones silenciosas. Y allí estaba, a los 32 años, a punto de convertirme en el jefe de una de las operaciones logísticas más grandes de la región. Sin un título universitario. Sin la ayuda de nadie. Solo con mis manos y mi cabeza. Una risa extraña brotó de mi pecho. No era una risa de alegría, sino de liberación. Era una risa dirigida a mi padre, a Richie Salgado, a todos los que alguna vez habían dudado de mí. Cuando llegué a casa, Sofía supo que algo había pasado en cuanto me vio la cara. Le conté la noticia, y ella se lanzó a mis brazos, llorando y riendo al mismo tiempo. Lo sabía, susurraba contra mi pecho. Sabía que lo lograrías. Esa promoción lo cambió todo. Por primera vez, teníamos seguridad financiera. Por primera vez, podíamos respirar. Y lo primero que hicimos fue buscar una casa. Encontramos una pequeña casa de ladrillo en un barrio tranquilo, con un pequeño jardín trasero donde Leo podría jugar. No era una mansión, pero era nuestra. Recuerdo el día que firmamos los papeles. El agente inmobiliario me entregó un juego de llaves. Eran pesadas, frías y absolutamente hermosas. Esa tarde, llevé a Sofía y a Leo a verla. Metí la llave en la cerradura, la giré y abrí la puerta. Bienvenidos a casa, dije, con la voz ahogada por la emoción. Sofía se cubrió la boca con las manos, y las lágrimas que rodaron por sus mejillas no eran de tristeza ni de cansancio, sino de pura felicidad. Leo corrió adentro, explorando cada rincón, gritando, «Este es mi cuarto». Me quedé en el umbral, mirando a mi familia tomar posesión de nuestro pequeño reino. Esas llaves en mi mano no eran solo de metal. Eran la prueba. La prueba de que lo había logrado. Eran la llave maestra que abría la puerta a un futuro que yo mismo había construido, con sudor, con lágrimas y con un amor inquebrantable. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, me sentí verdaderamente en casa. La vida en nuestra nueva casa fue buena. Tranquila. Durante 8 años, construimos una normalidad que nunca habíamos tenido. Leo se convirtió en un adolescente alto y delgado, con mi determinación y la sensibilidad artística de Sofía. Descubrió una pasión por el dibujo y la arquitectura, llenando cuadernos con diseños de edificios imposibles. Sofía dejó los trabajos de costura y abrió un pequeño taller de arreglos florales, un sueño que siempre había tenido. Y yo era bueno en mi trabajo. Respetado. El almacén funcionaba como un reloj suizo bajo mi mando. El pasado se había convertido en un murmullo lejano, una historia que a veces me contaba a mí mismo para recordar lo lejos que había llegado. La rabia hacia mi padre se había enfriado, convirtiéndose en una indiferencia helada. Era un capítulo cerrado. O eso creía yo. Una noche de martes, estaba en casa ayudando a Leo con una maqueta para la escuela. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Normalmente no contesto, pero algo me impulsó a hacerlo.
Bueno. Andrés, dijo una voz al otro lado. Una voz familiar, pero extraña, rota. Me tomó un segundo reconocerla. Javier. Hacía años que no hablaba con mi hermano. Sus visitas se habían detenido cuando nos mudamos. El silencio al otro lado de la línea era pesado, lleno de estática y de años de distancia. Javier, ¿estás ahí? ¿Pasó algo? Escuché un sollozo ahogado. Andrés, es papá. Mi corazón dio un vuelco. Me levanté de la mesa, alejándome de Leo. ¿Qué pasa con él? Tuvo un derrame cerebral esta mañana, dijo Javier, con la voz quebrada. Está en el hospital del pueblo. Está mal, Andrés. Muy mal. Me apoyé contra la pared, sintiendo que las piernas me flaqueaban. Un torbellino de emociones contradictorias me golpeó, shock, un vacío extraño, y algo que no quería admitir, una punzada de dolor. Lo siento mucho, Javier, dije, y las palabras sonaron huecas, insuficientes. No es solo eso, continuó, su voz ahora un susurro desesperado. El taller, sin él, el negocio se está hundiendo. Las deudas nos están comiendo vivos. Mamá está destrozada. No sé qué hacer, Andrés. Estoy solo en esto. Por favor, te necesito, hermano. Te necesito. Te necesito, hermano. Esas palabras derribaron el muro de indiferencia que había construido durante 20 años. Me transportaron a nuestra infancia, a las veces que lo había defendido de los bravucones de la escuela, a los secretos que compartíamos. A pesar de todo, era mi hermano. Y estaba pidiendo ayuda. ¿Dónde estás?, le pregunté. En el hospital. Miré a Sofía, que se había acercado, con el rostro lleno de preocupación. Le hice un gesto, tratando de transmitirle la gravedad de la situación en una mirada. Voy para allá, le dije a Javier, y colgué. El silencio en mi cocina era ensordecedor. ¿Era tu hermano?, preguntó Sofía en voz baja. Asentí. Mi padre tuvo un derrame. Ella se acercó y me tomó la mano. No dijo te lo mereces o qué bueno. No había ni una pizca de rencor en sus ojos. Solo una compasión infinita. ¿Qué vas a hacer? Esa era la pregunta del millón. Una parte de mí quería decir nada. Quería decir que se las arreglen solos, como yo lo hice. Era lo justo, ¿no? Era la justicia poética que a veces había anhelado en mis noches más oscuras. Pero entonces pensé en mi madre, una mujer que, a pesar de su debilidad, me había amado. Pensé en Javier, mi hermano, que ahora llevaba el peso del mundo sobre sus hombros, un peso que yo conocía demasiado bien. Y pensé en mi padre. No en el tirano que me había echado, sino en un hombre viejo y enfermo, postrado en una cama de hospital. La rabia de 20 años se sentía, de repente, pequeña y agotada. Tengo que ir, le dije a Sofía. No por él. Por mi madre. Por Javier. Ella asintió, apretando mi mano. Lo sé. Ve. Estaremos bien. Conduje por la carretera oscura hacia Santa Brígida, el pueblo que había sido mi prisión y mi cuna. Cada kilómetro me acercaba a un pasado que había intentado enterrar. No sabía a qué me enfrentaría. No sabía qué sentiría. Solo sabía que, por primera vez en 22 años, iba a volver a casa. La llamada de Javier no solo había roto el silencio, había abierto una puerta que yo creía cerrada y sellada para siempre. El hospital de Santa Brígida olía igual que todos los hospitales del mundo, una mezcla de antiséptico, enfermedad y miedo. Encontré a Javier en la sala de espera. Estaba desplomado en una silla de plástico naranja, con la cabeza entre las manos. Había envejecido. Tenía más canas que yo, y unas ojeras profundas que hablaban de noches sin dormir. Cuando me vio, se puso de pie de un salto. Por un momento, nos quedamos mirando, dos extraños que compartían el mismo rostro. Luego, sin decir una palabra, me abrazó. Fue un abrazo torpe, desesperado, el abrazo de un hombre que se está ahogando. Gracias por venir, susurró contra mi hombro. ¿Cómo está?, le pregunté, apartándome.
Estable, por ahora. Pero, el lado izquierdo no le responde. No puede hablar bien. Hizo una pausa, tragando saliva. Mamá está con él. No se ha movido de su lado. Caminamos en silencio por el pasillo de linóleo desgastado. Cada paso era pesado, cargado con el peso de los años. Cuando llegamos a la puerta de la habitación, dudé. Javier me puso una mano en el hombro. Está esperando verte, dijo. No era cierto. Mi padre no esperaba verme. Pero mi madre sí. Tomé aire y entré. La escena dentro de la habitación fue un golpe visual que me dejó sin aliento. Mi madre estaba sentada en una silla junto a la cama, sosteniendo la mano de mi padre. Estaba tan cambiada que apenas la reconocí. El cabello, que recordaba castaño, era ahora casi completamente blanco. Estaba delgada, frágil, como una hoja seca a punto de romperse. Cuando levantó la vista y me vio, sus ojos se llenaron de una mezcla de shock, incredulidad y un alivio tan profundo que fue doloroso de ver. Andrés, susurró, y su voz era un hilo tembloroso. Pero fue mi padre quien me robó el aire. El hombre en esa cama no era el gigante que atormentaba mis recuerdos. Ricardo Ramírez, el mecánico rudo, el tirano de mi juventud, había desaparecido. En su lugar había un anciano frágil, conectado a tubos y monitores que pitaban suavemente. La mitad de su rostro estaba caída, dándole una expresión de confusión perpetua. Sus ojos, antes llameantes de furia, ahora estaban nublados por el miedo y la impotencia. Me vio. Sus ojos se abrieron un poco más. Intentó decir mi nombre, pero de su boca solo salió un sonido gutural, un balbuceo frustrado. Levantó su mano buena, la derecha, como si quisiera alcanzarme, pero la dejó caer sobre la sábana, agotado por el esfuerzo. El contraste era brutal. El Andrés de hoy, de 40 años, alto, seguro de sí mismo, vestido con ropa de buena calidad, el gerente general. Y ellos, mis padres, reducidos, derrotados por la vida y la enfermedad. No sentí triunfo. No sentí satisfacción. Solo un vacío inmenso, una tristeza abrumadora por todo el tiempo perdido, por todo el dolor innecesario. Mi madre se levantó y se acercó a mí. Me tocó el brazo, como si no estuviera segura de que yo fuera real. Hijo mío, sollozó, y se aferró a mí. ¿Has vuelto? La abracé, sintiendo sus huesos frágiles bajo mi abrigo. Olía a hospital y a vejez. No hubo gritos, no hubo reproches. Solo el silencio pesado de un cuarto de hospital, lleno de 22 años de palabras no dichas. Me senté en la silla que mi madre había dejado vacía, frente a mi padre. Él seguía mirándome, y por primera vez en mi vida, vi lágrimas en sus ojos. Lágrimas de frustración, de arrepentimiento. Se golpeó la pierna inmóvil con su mano buena, un gesto de rabia impotente. No sabía qué decir. ¿Qué se le dice al hombre que te desterró de su vida y que ahora no puede ni siquiera pronunciar tu nombre? Papá, dije, y la palabra se sintió extraña en mis labios. Tranquilo. Ya estoy aquí. No sé si me entendió. Pero por un momento, la lucha desapareció de su rostro, reemplazada por una calma exhausta. Cerró los ojos. Pasé el resto de la noche allí, en silencio, con mi madre y mi hermano. Escuché la historia completa, como el taller había ido decayendo, como mi padre se negaba a modernizarse, como las deudas se habían acumulado como una bola de nieve. Javier había intentado ayudar, pero mi padre, en su orgullo terco, se lo había impedido. El derrame cerebral había sido el golpe de gracia. Mientras escuchaba, miraba al hombre en la cama. El muro de odio que había construido a mi alrededor se había derrumbado, ladrillo por ladrillo. Y en su lugar, no había perdón, no todavía. Pero había algo más. Compasión. La comprensión de que él también era un hombre imperfecto y asustado, que había cometido un error terrible, un error que le había costado lo que más debería haber valorado, su hijo. La confrontación que siempre había imaginado, llena de gritos y acusaciones, nunca sucedió. La vida misma se había encargado de escribir una escena mucho más cruel y silenciosa.
Los días siguientes fueron un borrón de conversaciones en voz baja, olor a café de máquina y el pitido constante de los monitores. Mi padre estaba estable, pero la recuperación sería larga y difícil. Quizás imposible. Me dividía entre mi trabajo en la ciudad y las visitas al hospital de Santa Brígida. Una tarde, Javier y yo estábamos revisando los libros contables del taller. La situación era peor de lo que había imaginado. Estaban al borde de la bancarrota. No entiendo cómo dejó que llegara a esto, dije, pasando las páginas llenas de números rojos. Él siempre fue tan cuidadoso con el dinero. Javier suspiró, pasándose una mano por el pelo. Después de que te fuiste, cambió. Se volvió más amargado, más terco. Se negaba a pedir ayuda. Creo que intentaba demostrar que podía solo, que no te necesitaba. La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. Esa noche, me quedé hasta tarde en el hospital para que Javier pudiera ir a casa a descansar. Mi madre y yo estábamos sentados en silencio, viendo a mi padre dormir un sueño agitado. Él te quería mucho, ¿sabes?, dijo mi madre de repente, con la mirada perdida en la cara de mi padre. No respondí. La afirmación parecía una broma cruel. No lo parece, ¿verdad?, continuó, como si leyera mis pensamientos. Hizo todo mal. Todo. Pero su furia, esa noche, no era solo por la vergüenza, Andrés. Había algo más. La miré, intrigado. Ella nunca había defendido a mi padre. Nunca. Unas semanas antes de que pasara todo, empezó, con la voz temblorosa, tu padre hizo algo que nunca me contó hasta mucho después. Necesitaba dinero para asegurar tu primer año en la universidad, para los libros, el depósito del apartamento. El taller no daba para tanto. Así que le pidió un préstamo a mi cuñado, a tu tío Roberto. El tío Roberto. El hermano de mi madre. Un hombre tacaño y usurero al que mi padre despreciaba profundamente. Tu padre odiaba pedirle favores a nadie, y menos a él. Pero lo hizo. Por ti. Puso los papeles del taller como garantía. El trato era que si no le devolvía el dinero en un año, con intereses altísimos, Roberto se quedaba con el negocio. Sentí un escalofrío. Cuando le dijiste que no irías a la universidad, que te quedarías aquí por Sofía, él entró en pánico, continuó mi madre, y ahora las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. No era solo su orgullo de padre herido. Era el miedo. Un miedo cerval a perderlo todo. El taller, su dignidad, todo lo que había construido. Sintió que lo habías traicionado, sí, pero también sintió que lo había sentenciado a la ruina. Me quedé sin palabras. La revelación cayó sobre mí como una losa de concreto. Su furia nació del pánico, Andrés. Del terror de volver a no tener nada. Te echó de casa porque en su mente retorcida por el miedo, si tú no estabas, el problema desaparecía. Fue una estupidez. Fue cruel. Pero no fue solo maldad. Se cubrió la cara con las manos, sollozando. Y yo tuve tanto miedo de él, de su furia, que no dije nada. Debería haberte defendido. Debería haberte contado esto. Perdóname, hijo. Perdóname por ser tan cobarde. La abracé, mientras ella temblaba en mis brazos. Y en ese momento, una pieza crucial del rompecabezas de mi vida encajó en su lugar. No justificaba lo que mi padre había hecho. El abandono, la crueldad, los años de silencio, nada podía justificar eso. Pero lo humanizaba. Su terrible decisión no había nacido solo de la arrogancia y el orgullo, sino de un lugar mucho más primario y patético, el miedo. El miedo a fracasar, el miedo a la humillación. El mismo tipo de miedo que yo había sentido tantas veces en esos primeros años. Miré a mi padre, dormido e indefenso en la cama. El monstruo de mis recuerdos se disolvió, reemplazado por la imagen de un hombre atrapado, que tomó la peor decisión posible en el peor momento posible. Y que había pasado los siguientes 22 años pagando el precio en silencio. La verdad no me trajo la paz. Pero me trajo comprensión.
Y la comprensión, me di cuenta, era el primer paso en el largo camino hacia algo que se parecía, remotamente, al perdón. La verdad que mi madre me reveló no fue una varita mágica. No borró 22 años de dolor. Pero sí cambió la ecuación. Ya no se trataba de una batalla entre un padre malvado y un hijo víctima. Era la tragedia de una familia rota por el miedo y el orgullo. Tomé una decisión. A la mañana siguiente, reuní a mi madre y a Javier en la cafetería del hospital. Voy a ayudar, les dije, sin rodeos. Pagaré la deuda del taller y pondré el dinero necesario para que vuelva a funcionar. Pero con condiciones. Ambos me miraron con una mezcla de esperanza y aprensión. Primero, continué, mirándolos fijamente, Javier, tú estarás a cargo. Completamente. Es tu momento de tomar las riendas. Yo te asesoraré, pero las decisiones son tuyas. Javier asintió, con una nueva determinación en sus ojos. Segundo, dije, mi voz volviéndose más dura. Esto no es un cheque en blanco para volver a mi vida como si nada hubiera pasado. El respeto se gana, y ustedes perdieron el mío hace mucho tiempo. La relación que construyamos, si es que construimos una, será lenta. Y será en mis términos. Mi madre bajó la cabeza, aceptando mis palabras con una humildad que nunca le había visto. Y tercero, hice una pausa, tomando mi teléfono. Hay alguien a quien tienen que conocer. Busqué el número de Sofía y activé la videollamada. Ella contestó al instante, con Leo a su lado en la sala de nuestra casa. Hola, mi amor, le dije. Hay unas personas aquí que quieren saludarlos. Giré el teléfono. La cara de mi madre se contrajo en una mueca de dolor y arrepentimiento al ver a Sofía. Javier miró al suelo, avergonzado. Sofía, dijo mi madre, con la voz rota. Yo, lo siento tanto, hija. Por todo. Sofía, mi increíble y fuerte Sofía, la miró a través de la pantalla y, en lugar de rencor, le ofreció una pequeña y triste sonrisa. Eso quedó en el pasado, Elena. Lo importante es el ahora. Luego, mis ojos se posaron en Leo. Mi hijo. Un joven alto, de 18 años, la misma edad que yo tenía cuando todo se rompió. Miraba a la pantalla con una curiosidad cautelosa. Leo, dije, con la voz ahogada por la emoción. Ellos son, tus abuelos. Elena y Javier. Leo no sonrió. Solo asintió lentamente. Hola, dijo, con una voz educada pero distante. Fue un encuentro torpe, doloroso, cargado de todo lo no dicho. Duró apenas un par de minutos. Pero fue el primer paso. El primer hilo tendido sobre un abismo de 2 décadas. Cuando colgué, el aire en la cafetería se sentía diferente. Más ligero. Esa tarde, volví a la habitación de mi padre. Estaba despierto. Me senté a su lado. Papá, le dije en voz baja. Voy a encargarme del taller. Javier será el jefe. ¿Estarás bien? Él me miró, y sus ojos nublados se llenaron de lágrimas de nuevo. Intentó hablar, y esta vez, una palabra salió, un susurro ronco y distorsionado, pero claro como el agua. Perdón. Asentí, sin poder hablar. No le dije te perdono. Era demasiado pronto. Pero el simple hecho de escuchar esa palabra de sus labios fue como si una cadena que llevaba atada al cuello durante 22 años finalmente se rompiera. Salí del hospital y respiré el aire fresco de la tarde. El camino por delante sería largo y complicado. Reconstruir la confianza era como reconstruir un motor pieza por pieza, un trabajo lento, meticuloso y frustrante. Pero por primera vez, sentí que era posible. El perdón no era un interruptor que se encendía o se apagaba. Era un puente. Y esa tarde, con una videollamada torpe y una palabra susurrada, habíamos colocado la primera piedra. Pasaron 2 años. 2 años de una lenta y extraña danza de reconciliación. Mi padre salió del hospital, pero nunca volvió a ser el mismo. Se movía con la ayuda de un bastón y su habla era lenta y dificultosa. El taller, bajo la dirección de Javier, floreció.
Mi hermano, liberado de la sombra de mi padre, resultó ser un excelente hombre de negocios. Mi relación con ellos se mantuvo a una distancia prudente. Hablábamos por teléfono una vez a la semana. Los visitaba una vez al mes. Eran visitas cordiales, pero siempre con una capa de formalidad, como si fuéramos parientes lejanos aprendiendo a conocerse. Leo, por su parte, había entrado en la universidad para estudiar arquitectura. Era brillante, apasionado. Un día, después de una de mis visitas a Santa Brígida, me llamó. Papá, estuve pensando, dijo. La casa de los abuelos se está cayendo a pedazos. Es peligrosa. Tenía razón. La vieja casa familiar, el escenario de tanta alegría y tanto dolor, estaba en un estado lamentable. Sé que no es mi asunto, pero, continuó, con una vacilación que no era propia de él. Me gustaría diseñarles una casa nueva. Como mi primer proyecto real. No como un regalo, se apresuró a añadir. Como un trabajo. Les cobraré un precio simbólico. Pero quiero hacerlo. Quiero construir algo para ellos. Me quedé en silencio, asombrado por la madurez y la generosidad de mi hijo. Él, que no tenía ninguna razón para sentir afecto por ellos, les estaba ofreciendo el regalo más grande de todos, su talento, su tiempo. Les estaba ofreciendo un nuevo comienzo, construido sobre los cimientos del antiguo. Cuando se lo propuse a mis padres, mi madre lloró. Mi padre, en su silla en el porche, simplemente me miró, y vi en sus ojos una gratitud tan profunda que no necesitaba palabras. Y así comenzó el proyecto. Leo pasaba los fines de semana en Santa Brígida, tomando medidas, dibujando planos, hablando con sus abuelos sobre lo que necesitaban. Fue a través de ese proceso, a través de las conversaciones sobre la altura de las ventanas y el color de las paredes, que realmente empezaron a conocerse. Vi a mi hijo tratar a mi padre con una paciencia y un respeto que a mí me había costado décadas encontrar. Lo escuchaba, asentía a sus ideas, aunque fueran confusas, y las incorporaba al diseño. Y vi a mi padre mirar a su nieto, a ese joven brillante y talentoso, con una adoración y un orgullo que eran casi dolorosos de presenciar. La vieja casa fue demolida. Y sobre sus ruinas, una nueva estructura comenzó a levantarse, moderna, luminosa, llena de luz. Era una casa diseñada para la vejez, sin escaleras, con puertas anchas y un jardín accesible. Leo no solo estaba construyendo una casa. Estaba construyendo un puente. Un puente entre generaciones, entre el pasado y el futuro. Un puente sobre el abismo que el miedo y el orgullo habían cavado hacía tanto tiempo. Su talento, esa misma habilidad para el diseño y la ingeniería que mi padre tanto había valorado y que yo había abandonado, era ahora lo que estaba, literal y simbólicamente, reconstruyendo nuestra familia. La vida, en su ironía circular, nos estaba dando una segunda oportunidad, no para borrar el pasado, sino para construir algo nuevo y más fuerte sobre él. El día que la casa nueva estuvo terminada, organizamos una pequeña comida familiar en el jardín. Estábamos todos, Sofía, Leo, mi madre, Javier con su esposa, y mi padre, sentado en una silla de ruedas bajo la sombra de un roble joven que Leo había insistido en plantar. El aire estaba lleno de risas y del olor a carne asada. Era una escena doméstica, casi normal. Pero para mí, cada risa, cada conversación, era un pequeño milagro. Después de comer, mientras los demás recogían los platos, empujé la silla de ruedas de mi padre por el nuevo jardín. El sol de la tarde era cálido y dorado. Nos detuvimos junto a un macizo de flores que Sofía y mi madre habían plantado juntas esa mañana. Durante un largo rato, no dijimos nada. Solo observamos las abejas revolotear entre las lavandas. Entonces, mi padre se aclaró la garganta. Se giró para mirarme, y sus ojos, aunque todavía nublados por la enfermedad, tenían una claridad que no le había visto en años. Estaba equivocado, hijo, dijo, y cada palabra era un esfuerzo, pero eran firmes. Completamente equivocado. Hizo una pausa, tomando aire. Esa noche, te dije que habías arruinado tu futuro. Pero no fue así. Su mirada se desvió hacia la casa nueva, hacia Leo que reía con Javier.
Tú no arruinaste nada. Construiste un futuro mucho mejor. Con tus propias manos. Un hombre de verdad, eso es lo que eres. Y yo estuve ciego. Las lágrimas rodaron por sus mejillas arrugadas, pero esta vez no eran de frustración. Eran de paz. Estoy muy orgulloso de ti, Andrés, susurró. Y lo siento. Siento haber tardado tanto en decírtelo. Extendió su mano buena y la puso sobre la mía. Y en ese toque, en esas palabras, los últimos vestigios de la rabia y el resentimiento que quedaban en mi corazón se disolvieron, arrastrados por una marea de perdón inesperada y abrumadora. Apreté su mano. No hacían falta más palabras. Miro la fotografía en mi estante ahora. La vieja foto de la familia perfecta que nunca fuimos. Y luego miro a mi alrededor, a la vida que tengo. A Sofía, mi compañera de batalla y mi amor eterno. A Leo, mi mayor orgullo. E incluso a la nueva y frágil relación que tengo con mis padres y mi hermano. Mi padre me enseñó, sin querer, la lección más importante de todas. El valor de un hombre no se mide por el camino que le trazan, ni por los títulos que cuelga en la pared. Se mide por su capacidad de asumir la responsabilidad, de construir algo a partir de las ruinas, de amar incondicionalmente y, quizás lo más difícil de todo, de perdonar. Mi futuro no fue el que mi padre soñó para mí. Fue mucho, mucho mejor. Porque fue el futuro que yo construí.